Lucas capítulo 13, verso 6. Dios bendiga al pueblo que se ha hecho presente en esta tarde. Gloria a Dios. El fuego no se ha apagado, ¿verdad, hermanos? O ya está a punto de apagarse. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, y hoy vamos a meditar bajo el tema aprendiendo de la higuera estéril. Aprendiendo de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, verso 9, dice: a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos amén. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, mire la misericordia con nosotros, hermano. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, Señor, la cortarás después. Dios le bendiga en esta hora. Puede tomar su asiento. Hermano, el Señor está buscando fruto en nosotros, hermano. El Señor no le interesa, hermanos amados, qué perfume hemos usado hoy en esta hora. Lo que al Señor le interesa, hermano, es el fruto del Espíritu en nosotros. Si hay algo, hermanos amados, que la iglesia está careciendo hoy en los últimos tiempos, es el fruto del Espíritu Santo. Lo que encontramos hoy en día, hermanos, solamente es apariencia. Pero bendito sea el nombre del Señor, que aunque hay unos pocos que han entendido el mensaje de Dios, hermanos amados, es que aquí se viene a adorar, a buscar el rostro de Dios, venir a glorificar el nombre del Padre. Y que sabe, que ha entendido que Dios lo ha llamado, que Dios la ha llamado a glorificar su nombre. Sabe que Dios lo ha llamado, la ha llamado para marcar la diferencia en este mundo que cada día se está ahogando. Hermanos amados, la parábola de la higuera estéril encierra el tema central, hermano, de este capítulo, refiriéndose al pueblo de Israel. La higuera es usada por el Señor, hermano, en representación de su pueblo Israel. Representa a Israel como una nación, hermano, estéril en cuanto a la visión espiritual. El pecado y la indiferencia del pueblo de Israel, hermano, y sus dirigentes hacia con el Señor, hizo, hermanos, que el Señor reaccionara con juicio. Si hay algo, hermanos, que enciende la ira de Dios, si hay algo, hermanos, que se está abonando cada día, hermanos, para que la ira de Dios se incremente sobre este mundo, es la indiferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y nada que ver, hermano, podríamos decir el pueblo, estamos hablando, hermano, de las personas que no tienen a Cristo. Ya se sabe, hermanos, que cuál es la reacción de esas personas sin el Señor, porque así andábamos nosotros antes, en tiniebla. Pero, hermano, lo que aquí compara el Señor esta parábola no es con el mundo, hermano, no es con la gente sin Cristo. Está hablando de su mismo pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Está hablando del pueblo de Israel. Ahora nos está hablando a nosotros. Un pueblo, hermanos, que el Señor, hermanos, lo sacó con mano poderosa. Vieron la gloria de Dios. Dios lo comparó como la niña de sus ojos. Vieron la misericordia del Señor. Pero fue un pueblo rebelde. Fue un pueblo obstinado. Fue un pueblo que le dio la espalda al Señor, siguiendo a dioses ajenos. Como el Señor, hermano, no se iba a disgustar con su pueblo escogido. Hermanos, que cada día Dios mostraba su misericordia con ellos. ¿Cómo Dios no iba a estar disgustado con este pueblo, hermano, si vio la gloria de Dios sobre ellos? La Biblia, hermano, recalca en los evangelios. En cierta oportunidad el Señor se dirigió, hermano, y habló acerca, hermano, de aquella ciudad que había visto los milagros de Dios.
Y el Señor dijo que sería más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad en la cual el Señor estaba predicando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dolió en su corazón ver la indiferencia de esa ciudad, ver la indiferencia de Sidón, ver la indiferencia, hermano, de otras ciudades circunvecinas en la cual el Señor había llegado a predicar. Y en cierto momento dijo el Señor que, hermano, en la palabra había hecho pocos milagros, hacía unos pocos, porque, hermano, vio la incredulidad de esa gente de ese lugar. Hermano, la indiferencia del pueblo del Señor. Hermano, el Señor le duele en su corazón. Hermano, el Señor le ha dolido el corazón, en su corazón, ver la indiferencia de su pueblo Israel. El pueblo no había respondido al llamamiento del Señor, que por ello anuncia el juicio contra ella. Este árbol, hermano, tenía las hojas que vienen con los primeros frutos. Aunque, como señala el evangelista Marcos, donde dice que no era de tiempo de higos todavía, hubiera debido tener, hermano, al menos los higos verdes de la primavera, pero no los tenía. Porque el fruto debería de ir antes o a la par de lo que son, hermano, las hojas. Pero el Señor vio ahí que no tenía fruto. No había higos, solamente había hoja. Mire qué tremendo, hermano. La presencia de las hojas, hermano, sin el fruto en la higuera, era indicación, hermano, de religiosidad en el pueblo. En el pueblo de Israel. Y esto, hermano, constituyó de parte del Señor hacia su pueblo Israel una seria advertencia, hermano, del peligro que constituye el formalismo religioso. Según dice la profecía, hermanos, que la higuera de Israel volverá a reverdecer al final de los tiempos. Es decir, hermano, en la gran tribulación, donde el Señor tratará duramente con el pueblo de Israel. Y lo menciona el apóstol Pablo también, hermano, en muchas de sus epístolas, refiriéndose, hermanos, cómo el pueblo de Israel iba a ser restaurado, pero lastimosamente hoy en día se encuentra enemistado con el Señor. Y el Señor va a tratar duramente con ellos en el tiempo de la gran tribulación. Las hojas, hermanos, representan la religiosidad en el pueblo, el formalismo religioso. Aquello que no trae vida espiritual, aquello que trae muerte espiritual, aquello que trae, hermano, nada más apariencia, aquello que nada más trae, hermano, un formalismo religioso, bonitos por fuera, pero por dentro, hermanos amados, muertos espiritualmente. Solo por fuera hay un formalismo religioso, y eso el Señor, hermano, fue tajante con el trato con su pueblo de esta manera. Si Dios trató, hermano, duramente al pueblo de Israel por cuanto no quiso dar fruto, cuánto más nosotros, hermano, amado, Dios tratará duramente con nosotros, con la iglesia, si no queremos dar fruto, hermano. Si Dios fue duro con su pueblo Israel y seguirá, hermano, va a ser duro para el pueblo en el trato de la gran tribulación, cuánto nomás usted y yo, hermanos amados, que hemos sido injertados en el verdadero olivo. Esta parábola sobre la higuera estéril nos hace meditar que en el evangelio, hermano, hemos sido llamados para dar fruto. Partiendo de allí, hermano, el evangelio, hermano, es para dar fruto, hermano. Debemos reconocer que el acercamiento a Dios nos va a proveer visión para abundar en frutos y no ser como la higuera estéril. A medida que nosotros nos acercamos a Dios en relación, en obediencia, va a producir algo en nosotros, algo especial por obra del Espíritu Santo, y va a ser visión, va a ser discernimiento para poder abundar en frutos. Esta parábola, hermano, debe de despertar el interés en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, por el contenido de juicio divino que contiene esta parábola. Si hay algo, hermanos, que debemos de prestar atención es en esta parábola. Jesús habló reiteradamente, hermanos, sobre el fruto del creyente. El fruto debe de estar
debe de ser, hermano, dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. El Señor está buscando fruto continuamente en nosotros. La pregunta es, ¿hay muchos o pocos frutos en nuestra vida? De nosotros depende, hermano, la acción que tomará Dios en la vida de cada uno de nosotros. De nosotros depende. Veamos y analicemos esta parábola. La higuera estéril, en primer lugar, representa esterilidad, representa infecundidad, representa frialdad espiritual. La esterilidad, hermano, fue considerada en la Biblia como un oprobio, como una vergüenza. Y hay muchos versículos que hablan reiteradamente de esta verdad. Pero no así la fecundidad, ya que era considerada como una bendición de parte de Dios. Y la mujer que era estéril, hermano, en el antiguo tiempo, era rechazada. La mujer en el antiguo tiempo que era estéril, hermano, era vista como una maldición de parte de Dios sobre su vida. No era fructífera. Pero no aquella mujer que era fecunda, hermano, era considerada como una mujer bendecida de parte de Dios porque podía concebir hijos. El mandato original de Jehová, hermano, dado a Adán y a Eva y también a los hijos de Noé, le dijo el Señor: sean fructíferos y multiplíquense en toda la tierra. Génesis 1:28. Entonces la esterilidad fue considerada en la Biblia como un oprobio, como una vergüenza. La mujer era rechazada, era mal vista por las personas. Tenemos el ejemplo de Ana. La esterilidad espiritual, hermano, representada en la higuera estéril, consiste en no dar frutos dignos de arrepentimiento. Son aquellos miembros, hermanos amados, que no pueden experimentar las bendiciones de Dios que Dios derrama sobre su pueblo, porque para ellos lo espiritual no está dentro de sus expectativas. No hay, hermanos amados, no hay una visión, no representa, hermano, algo valioso lo espiritual para ellos. Es porque no, hermanos amados, no pueden dar frutos porque aún no se han arrepentido verdaderamente de corazón. Porque si hay algo que abre la puerta, hermano, para que un cristiano pueda ser fructífero dentro del pueblo, dentro de la obra de Dios, es que nos hayamos arrepentido de corazón. Porque ningún impío puede dar frutos buenos. Ningún impío puede dar frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento. Ningún falso cristiano puede dar, hermanos, frutos, hermanos cristianos, frutos santos, frutos de justicia, porque no se ha arrepentido de sus pecados todavía. Hermano, la esterilidad espiritual representada aquí en la higuera estéril consiste en no dar frutos dignos de arrepentimiento. La búsqueda, hermano, continuamente de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta tarde, es tratar, hermano, de robar a diario la espiritualidad del pueblo de Dios. Si hay algo, hermano, que el enemigo persigue en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, hermano, es robar la espiritualidad del pueblo de Dios. Hermano, lo que Satanás quiere es que los cristianos, es que nosotros hagamos de nuestra vida, hermano, espiritual dentro de la iglesia un círculo social, un club social, cristianos que no les guste la oración. Hermano, lo que el diablo está persiguiendo es que los cristianos no oren. Es que la iglesia no ayune, es que la iglesia no vigile, es que la iglesia no evangelice, es que la iglesia no testifique, es que la iglesia se quede callada, es que la iglesia adopte las costumbres del mundo. Eso es lo que el diablo está persiguiendo, hermano. Robar la espiritualidad del pueblo de Dios. Y sabe usted que lo está logrando, hermano. Por eso vemos en la iglesia una pasividad espiritual, una indiferencia espiritual de lo sagrado, de lo santo, bendito Dios. Porque el enemigo está ganando ventaja grandemente en esta área, hermano. Hermanos amados, el propósito del enemigo es que el pueblo de Dios pierda la visión espiritual.
En el pueblo de Israel, el día sábado, el día de reposo, un día, hermano, consagrado para Dios, lo habían convertido, hermano, en una serie de ordenanzas religiosas e imposiciones, hermano, que ni siquiera sus propios líderes podían llevar. Es que eso hace el formalismo religioso, hermano. Crear una burbuja, un sistema religioso, hermano, donde se saca a Dios del centro y se implanta, hermano, un sistema creado por el mismo hombre. Si queremos ser la iglesia, hermanos, que se parezca a Cristo, vamos a la Biblia, hermano. Si queremos ser cristianos, que queremos ser arrebatados en el día cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, tenemos que ser, hermanos, como Jesús, que tenemos que andar como Jesús anduvo. Si queremos ser una iglesia, hermano, que sea arrebatada en el día del advenimiento del Señor, sencillo, vayamos a la iglesia del libro de los Hechos. Si queremos como iglesia, hermano, imitar a alguien, debemos de imitar a la iglesia del libro de los Hechos. ¿Para qué imitar a la iglesia de allá de la esquina? ¿Para qué imitar a la iglesia de allá de la otra colonia, de allá del otro caserío, de allá del otro cantón, del otro país? Mejor vamos a la Biblia, imitemos a la iglesia primitiva, bendito Dios, hermano. Porque ese es el modelo original que el Señor ha dejado. El sábado lo habían convertido en un sistema religioso. Esto, hermano, a los judíos les impedía ver, hermano, por ejemplo, aquella mujer encorvada, hermano, atada por 18 años por Satanás. Les impedía a ellos, los judíos, hermanos, ver, les impedía tener esa vista espiritual, ese discernimiento espiritual, ver la necesidad de aquella mujer encorvada que por hacía 18 años esta mujer estaba siendo atormentada por Satanás. Les impedía ver, hermano, que el Señor podía hacer ese milagro grande en la vida de aquella mujer, hermano. Les impedía, hermano, saltar de alegría al ver que Jesús hacía milagros. Les impedía, hermano, les impedía a ellos saltar de gozo al ver que Jesús sanaba, daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, resucitaba muertos. Pero al contrario, hermano, el Señor lo criticaban por eso. Porque así son, hermanos, aquellos que no tienen vista espiritual, aquellos que no tienen discernimiento espiritual, aquellos hermanos que están muertos dentro de una congregación, no ven la necesidad, no se gozan, hermanos, al ver lo que Dios está haciendo, hermano. No logran ver la magnitud del poder y del amor de Dios que nos rodea a nosotros, hermanos. Hermano, yo me gozo delante del Señor, porque cada día yo al ver a mis hijos, hermano, yo me gozo porque Dios se está reflejando en ellos, hermano. Al ver, hermano, que al momento de la cena están los frijolitos fritos con quesito, hermano, una tortillita tostada, yo le doy gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado grandemente. Pero el impío, el carnal, hermano, el falto de fe, no ve eso, hermanos amados. Le da lo mismo, hermano. Los judíos, hermanos, habían caído en ese sistema religioso, hermano, y el sistema religioso les había ahogado la fe. Les había ahogado, hermano, la verdadera espiritualidad, el discernimiento espiritual. Hay una mente confundida, hermano. Hermano, si aquí, hermano, digamos un ejemplo que el Señor usara a mi hermano Hugo, que viniera un enfermo, hermano, y el hermano Hugo poniera su mano y ese enfermo sanara, hermano, yo saltara de alegría, hermano, que Dios está usando a mi hermano. Pero el religioso, hermano, el que está ahogando en un sistema religioso, y dijera, ve, ¿y este hermano qué le pasa? Ve, ¿y este hermano qué se cree? Porque así es el legalista, así es el extremista carnal, hermano, que no ha nacido de nuevo, todo critica, igual que los judíos, hermano. A Jesús lo perseguían, hermano, no para estrecharle la mano, no para darle un abrazo, no para sentarse a los pies del maestro y aprender. No, lo perseguían para matarlo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermano. Por esto, hermano, Jesús les señala
la hipocresía de sus corazones, ya que ellos también violaban las reglas que habían aprobado como práctica de fe. Esto sería, hermano, en nuestro contexto, vivir un evangelio inventado por nosotros mismos, vacío, sin fundamento. Amados, la esterilidad espiritual impide dar fruto. ¿No es cierto que el mayor anhelo de una mujer es ser madre? ¿O me equivoco? Y uno, como varón, ser padre. El día que mi hija nació, Alexandrita, yo estaba contento, hermano. Aunque no fue fácil, hermano. Porque a medio parque, ahí en el parque, hermano, sentado y mi esposa allá, en las últimas, y no hallábamos transporte, hermano. No teníamos ningún 5 partido por la mitad, hermano. Llegamos a la unidad de salud y el doctor nos dijo: mire, váyanse, llévesela ahorita para el hospital porque ya va a dar a luz. Y hermano, y la ambulancia, le digo yo, era un día domingo, alistándonos para ir al culto estábamos. Y la ambulancia, le digo, está arruinada la ambulancia, me dijo. Agarro a pie, hermano, ahí por la alcaldía, hermano. Agarro a pie con mi esposa, como pude, y llegamos al parque y nos sentamos allí. ¿Qué vamos a hacer? Mire, pero Dios es bueno, hermano. De repente aparece un vehículo ahí, un hermano, que fue, hermano pastor Fidel Cecilio Valle, ya él partió con el Señor, él pastoreaba ya en el Jocotillo, hermano, y él me dijo: siervo, súbase, vámonos. Mire qué bueno es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El anhelo más grande de una mujer es ser madre. ¿Cuál es el anhelo más grande de nosotros como hijos de Dios? Pasar años sentado en una silla y nunca crecer, seguir siempre el mismo criticón, el mismo señalón. ¿Eso quiere usted? Yo no quiero eso para mí, hermano. El que le saca, hermano, errores a medio mundo. Yo no quiero eso, hermano. Amados, la esterilidad espiritual, la cual es representada en la higuera estéril, nos aleja de la voluntad de Dios. El propósito de Dios, el propósito que Dios nos haya llamado aquí al evangelio, ¿cuántos el Señor nos ha llamado? Es para dar fruto. Y fruto bueno, no fruto malo. La exhortación del Señor, hermano, fue grande. En Lucas capítulo 13, verso 3, ¿sabe qué dijo? Si no se arrepintieren, morirán. Terrible, hermano. La persona, el cristiano que no da fruto, va a morir espiritualmente. Primero decíamos, la higuera estéril representa la esterilidad, la infecundidad, la frialdad espiritual. Segundo, la higuera estéril es una vida espiritual sin fruto. Una vida espiritual sin fruto se da cuando, número 1, no hay arrepentimiento genuino. Es, hermano, arrepentimiento, no remordimiento. Porque muchas veces, hermano, nosotros nos podemos equivocar. ¿Cómo se equivocó Samuel? Iba a ungir el futuro rey de Israel. Y vio, hermanos, los hijos de Isaí, los más cholotones, grandes, y dijo él: este es. A ungirlo iba cuando viene la voz de Dios y le dice: no, Samuel, porque yo no miro lo que miran los hombres. Nosotros nos podemos equivocar, pero hay alguien que no se equivoca, es Jehová Dios de los ejércitos. Podemos ver nosotros a un hermano, una hermana dentro de una iglesia llorando a mares, como decimos.
Pero muchas veces de esos llantos, digo muchas veces, no es en todo, por supuesto, porque sí hay llanto, hermano, de verdaderamente un corazón quebrantado. Pero la diferencia entre un derramamiento, hermanos, un verdadero y genuino arrepentimiento donde hay lágrimas, hermanos, y un remordimiento, es que el remordimiento no produce fruto. Sigue siendo el mismo esa persona. Llora, 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 hermanos, pero sigue siendo el mismo, la misma. Pero cuando verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, ya no es un remordimiento, es un corazón quebrantado. Es un corazón tocado, ministrado por el Espíritu Santo. Es un corazón, hermanos, que realmente el Espíritu de Dios, la palabra de Dios está penetrando en ese corazón. Ya no es un sentimiento, es la palabra de Dios, es la presencia del poder de Dios. Pero cuando solo es un emocionalismo, hermano, eso no cambia nada, a nadie, hermano. Por eso usted va a ver las iglesias grandes, megas iglesias, hermano. Por ejemplo, hay una iglesia grande allá en Houston, Texas, donde el pastor de allí hay varios pastores asociados, pero uno de ellos es Joel Osteen. Hermano, es un tremendo, hermano, expositor, me refiero, hermano, muy elocuente, pero con carencia de vida espiritual. Usted va a ver gente allí, hermano, en cada reunión, hermano, por lo menos hay 25,000, 30,000 personas reunidas en cada culto. Y usted va a ver, hermano, las personas ahí llorando, algunos llorando, y usted los va a ver y Dios mío, será el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde se indica, hermanos? Es que en esas iglesias, hermano, jamás va a escuchar la palabra pecado. Lo han quitado de ahí, hermano. La palabra pecado no existe para ellos. Desde ahí, hermano, están pegando fuera. Una vida espiritual sin fruto se da primero cuando se da. Cuando no hay arrepentimiento genuino. Llorar mucho, llorar poco no significa que nos hemos arrepentido de corazón o que nuestros pecados hayan sido perdonados. Ya que algunos lloran, hermanos, pero no dejan las prácticas pecaminosas, ni las mañas, ni todas esas cuestiones, y se excusan a sí mismos diciendo: Dios sabe que soy débil. Entre nosotros nos podemos engañar, pero Dios no le podemos engañar, porque el Señor dice que Dios no puede ser burlado. El arrepentimiento, hermano, encierra la idea de un alto y un cambio de dirección. Si usted va a la original, a la palabra arrepentimiento, es una palabra griega, usted va a encontrar allí, hermano, y encierra la idea, ese término, la idea es de hacer un alto y un cambio de dirección. Ese es el problema, que muchas veces hemos hecho un alto, pero no hemos cambiado de dirección. El giro que tenemos que dar no va a ser. El problema es que muchas veces hemos dado el giro de 360 grados. ¿Y qué significa 360 grados? Que hemos ido a dar al mismo lugar. El giro que tenemos que dar es de 180 grados. Es decir, hermano, para allá. Pero si hoy 360 grados, al mismo lugar. Tiene que ser 180 grados. Para allá es. Preguntemos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andemos por ese camino, hermano. Bendito sea el nombre. Esa es la dirección. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. El giro de 180 grados. Ese alcanzará misericordia. Pero no lo vaya a pasar como aquel que le gustan los tragos, ¿verdad? Y dice: hoy me arrepiento al ver el estómago que ya no lo aguanta. Pero en la tarde anda otra vez siendo lo mismo. Vemos al hermano o la hermana llorando. Me arrepiento. Para los 2, 3 días vuelve a lo mismo.
Número 2, hablando de la falta, hermanos, de fruto espiritual, se da cuando por la falta de sometimiento al Señor. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Cuando nos sometemos al Señor, hermanos, buscamos dar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Cuando un trabajador quiere agradar a su patrón, cuando una trabajadora quiere agradar a su patrona, se esfuerza, ¿no es cierto? Es el primero que llega temprano y es el último que sale. Pero cuando realmente, hermano, el trabajador es negligente, hermano, haragán, hermano, no le interesa el trabajo, llega tarde, llega media hora tarde y se quiere ir una hora antes. Y viene el patrón y le dice, mire, me urge sacar esto, por favor ayúdeme, colabóreme por este día. Media hora, ayúdeme media hora. ¿Qué? Cuando nosotros, hermanos, nos sometemos al Señor, buscamos dar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Porque queremos agradar a aquel que nos ha llamado. ¿O no es cierto que cuando queríamos agradar a la que antes era nuestra novia, no, hombre, sí, que lo que no hacíamos, hermano? ¿Ah? Y solamente los indiferentes, ¿verdad? Ni siquiera le regalaron un dulce cuando andaban de novio. Simple, amargado. Pero cuando queríamos agradar, ¿verdad? Hay un dulcecito, una gaseosa. Hermanos amados, falta de sometimiento al Señor. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, buscamos, hermanos, dar a Dios lo mejor de nuestra vida. Es tener el corazón de un verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad. La palabra del Señor dice en espíritu, porque en el culto, hermanos, se alaba con libertad. Aquí se debe de alabar con libertad. Debe de ser en espíritu, porque aquí se debe de alabar con libertad. Poner atención a la palabra, obedecer a la palabra, cantar al Señor, hermanos, regocijarnos en el Señor, escuchar el mensaje. Ese cristiano se goza, se deleita, escucha la palabra, hermanos, entre otras cosas más. Solo el muerto espiritual no siente nada ni hace nada, hermano. Pero el cristiano debe de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando verdaderamente nos sometemos a Dios, hermanos, buscamos la manera cómo agradar a Dios todos los días, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y debe de ser en verdad, hermanos, porque, hermanos amados, allá en la colonia, en la comunidad, del caserío, hermanos amados, ese cristiano debe de dar testimonio de un verdadero cristiano. Y no una falsa imitación de cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, hermanos, entonces, que alguien que vive su vida como un verdadero adorador en espíritu y en verdad es un cristiano sometido al Señor. Alguien, hermanos, que no se someta a Dios, hermano, mucho menos se va a someter o sujetar a las autoridades delegadas, hermano. Imposible, hermano. Imposible, hermano. La higuera estéril, hermano, representa la esterilidad espiritual de la iglesia. En el Antiguo Testamento, un árbol con frutos simboliza, hermanos, la vida temerosa, la vida piadosa, la vida justa de una persona. El profeta Jeremías, su capítulo 17, verso 7, dice el profeta: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El libro de los Salmos lo vuelve a recalcar en el capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo clasificaríamos nuestras congregaciones, hermanos, hoy en día? Podríamos decir que no podemos, ya que cada iglesia vive y atraviesa su propia experiencia localmente. Porque el trato de Dios es diferente en cada iglesia, hermano. En diferentes maneras, el trato es diferente. Pero, hermano, sí podemos decir que la iglesia debe crecer en número y en santidad. Es algo, hermano, que está llena de palabra de Dios. Por otro lado, tenemos aquellas congregaciones, hermanos, que tienen más de 20 años de existir, pero no crecen. No se ven frutos y están llenas de problemas esa iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Cada iglesia tiene su fortaleza, pero también, hermano, cada iglesia tiene su propia lucha espiritual. ¿Qué significa eso, hermanos amados? Hay iglesias, hermanos, donde una lucha es contra la inmoralidad. Hay iglesias donde la lucha es contra un espíritu, hermano, de hechicería. De diferentes magnitudes, hermano, enfrentamos, hermano, cada iglesia enfrenta su propia lucha. Entonces debemos pedir al Señor la visión espiritual y rechazar en el nombre de Jesús de Nazaret toda influencia demoníaca que esté impidiendo el florecimiento del fruto del Espíritu dentro de la iglesia, para que ésta, es decir, la iglesia, deje de ser estéril como una higuera estéril que no da fruto. ¿Qué significa eso, hermanos? La lucha espiritual que las iglesias evangélicas, es decir, las iglesias del Señor, se están enfrentando son luchas grandes, terribles, espiritualmente hablando, hermano. Influencias demoníacas terribles, la cual dice Efesios 6:12, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esos demonios, hermanos, quieren interferir en el avance del evangelio, que una obra no crezca, sino que los que crezcan son los problemas. Significa que la lucha no es material, es espiritual, hermano. Acuérdense que tenemos nosotros un enemigo, y el enemigo es espiritual. Y es ahí donde la iglesia debe de tener ¿qué? Discernimiento, visión espiritual, hermano. Pero dígame usted, una iglesia carente de visión, carente de buenos frutos, hermano, será una iglesia que irá rumbo al fracaso, hermano. No va a haber discernimiento por donde el enemigo está atacando. No va a haber discernimiento ni visión cómo contrarrestar las influencias del enemigo. Porque hay una carencia espiritual. La esterilidad espiritual, hermano, representada aquí en la higuera estéril, trae consigo serias consecuencias a la vida espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que me preocupa a mí, hermano, en lo personal. Es el deseo de Dios, hermano, que abundemos en fruto. Que seamos una tierra fértil, no estéril. Ese es el deseo de Dios, hermano. Que aquella persona que venga, aquel amigo que venga, aquella amiga que venga por esa puerta, hermano, buscando, hermano, una respuesta para su vida, pues aquí la debe de hallar en la iglesia.
Pero si viene un amigo, una amiga, buscando una solución para su vida, hermanos, por los problemas, diferentes problemas que debe estar enfrentando, y va viendo aquí esta mortandad, hermano, en la iglesia, Dios mío, se va a quedar viendo y va a decir: Dios mío, ¿dónde me vine a meter? No, hermano, la lucha es espiritual. La iglesia tiene que tener visión espiritual, hermano. Y esto empezando por los líderes, empezando, hermano, por el pastor, empezando por los evangelistas, empezando por los líderes de la iglesia. Tener visión. Los ancianos de la iglesia, hermano. Aquellos ancianos que ya tienen su trayectoria, que deben de ser ejemplo para otros. Enseñar la palabra de Dios. Ejemplo de vida temerosa, hermano, para los nuevos que vienen llegando. No son los incitadores del problema, sino la solución de los problemas. Visión espiritual, hermano. Estamos en un grave problema, hermano. Porque esto es lo que nos hace falta en las iglesias. El acercamiento a Dios va a proveer visión para abundar en fruto, hermano. Tanto en lo espiritual como en las demás cosas que vendrán por añadidura. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por el Señor, pero por falta de visión, hermano, han desparramado la bendición de Dios? No han tenido, hermano, una dirección, no han tenido sabiduría, visión de lo que Dios les ha dado en sus manos. Porque muchos ministerios han fracasado, hermano, porque por falta de visión espiritual. Qué lindo será, hermano, que en el día, hermano, anhelado, que estemos delante de nuestro Señor y que saque a la luz nuestras obras en el día del juicio. No estamos hablando del gran trono blanco, no, estamos hablando del tribunal de Cristo, donde Dios va a recompensar a los fieles. Podemos, hermano, decir: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué será, hermano, el día de la venida de Cristo? Donde podemos estar, hermano. Yo me quiero ir y solo ver que la ropa de la hermana cae. Ver que la ropa del hermano cayó. Los zapatos quedaron, la mudada nueva que andaba estrenando quedó. Y decir: yo quiero irme. Y una vida falta de fruto, hermano, es un grave peligro. Un cristiano sin fruto espiritual está en riesgo. Dejemos, hermanos, de ser como la higuera estéril y demos frutos espirituales para Dios. Jesús enfatizó, finalizó con esto. Jesús enfatizó lo que sucedería a los árboles, que ocupó tiempo y espacio. Mira, hermano, cómo es el Señor. Y Él menciona una palabra: inutiliza. ¿Qué le llama la atención esa palabra? Inutiliza. Vamos a ver. No sirve, dice el hermano. Jesús dijo eso, hermano. Fue la parábola. Dijo Él: está inutilizando el espacio y la tierra. Vaya a la Biblia, porque ahí ya con esto finalizamos. Lucas capítulo 13, verso 6, y fue el texto que nosotros tomábamos como base. Lucas 13, 6. Hermano, no crea, esto me pone en qué pensar. No sé a usted, hermano, pero a mí sí. Que esté ocupando un privilegio que no es digno para mí, hermano. Que esté ocupando una silla que no es digna para usted. Dura la palabra, sí, es dura la palabra. Y aquí nos abarca a todos, hermano.
Oiga lo que dice el texto. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. ¿Qué representa la higuera? En esa ocasión representaba al pueblo de Israel. Pero ahora, hermano, Dios busca fruto en nosotros como iglesia. Dios busca fruto en nosotros como iglesia. Dice que plantada en su viña. Y dice que el dueño de la viña un día vino a buscar fruto en ella. Y dice que no halló fruto en ella. Dios todos los días está buscando fruto de la iglesia Nueva Concepción. Verso 7. Y dijo al viñador, es decir, al que estaba cuidando allí la viña, le dijo el dueño: he aquí, hace ¿cuántos años? 3 años que vengo, o sea, es decir, venía continuamente visitar su viña y a ver allí a esa higuera, a ver si le hallaba fruto. Mire la paciencia de Dios. Yo veo aquí la paciencia de Dios, hermano. Porque quizás muchos de nosotros, hermano, 1 año quizás hubiésemos esperado. No, esta no da fruto, mejor la corto. Mejor voy a sembrar un palo de jocote, porque ese me va, jocote corona. Pero el Señor fue paciente, 3 años buscó. Pregunto, ¿cuántos años llevará Dios buscando fruto en nosotros, hermano? Y Dios nos sigue siendo paciente. Dios nos sigue siendo paciencia. Y dijo el viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo ahí el dueño? No lo hallo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Delen de raíz. La paciencia de Dios tiene su límite. La paciencia de Dios tiene su límite. Y aquí viene la interrogante. ¿Cómo dice la interrogante? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, hermano, sabe que la tierra tiene nutrientes. Tiene diferentes nutrientes la tierra. Y para este dueño del viñador, que la higuera estuviera allí sin dar fruto, representaba de que más que estaba absorbiendo los nutrientes de la tierra, y es de por gusto. Por gusto estaba ocupando el espacio allí, pudiendo haber sembrado un fruto, un palo que verdaderamente diera fruto. Aquí, bueno, el hermano trata con guayabera, ¿verdad? ¿Habrá un palito de guayaba que no dé fruto? Todos dan. Le quiero hacer una pregunta, hermano. Si hubiese un palito ahí de guayaba que no dé fruto, ¿qué hiciera usted? Dios busca fruto todos los días en nosotros, hermano. ¿Cuántos años llevará Dios buscando fruto en nosotros? ¿Y qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá? Yo me hago esa pregunta: ¿qué dirá el Señor de mí? ¿Qué dirá el Señor de mí? Y dice el verso 8, y esto es lo serio, hermano. Entonces, respondiendo le dijo: Señor, le dijo el que cuidaba la viña. Señor, le dijo, déjala todavía este año. Déjala todavía este año. Señor, deja que llegue diciembre del año 2022, Señor. Tal vez se pone a cuenta.
Dale más tiempo, dale estos 3 meses, dale, Señor. Déjala todavía este año. Y oiga lo que dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mira, hermano, todavía iba a seguir tratando con esa higuera. Y el verso 9. Y si diere fruto, qué bien, Señor. ¿Cuántos queremos dar más fruto? Pero fruto bueno. Y aquí viene la otra parte. ¿Y si no, Señor? ¿Qué le dijo? La cortarás después, pero que se va, se va. Juan el Bautista predicó lo mismo. Lucas 3:7. Vaya ahí atrásito. Sí, atrás es, ¿verdad, hermano? Sí, atrás. Y con ese texto finalizamos. Lucas 3:7. Lucas 3:7. ¿Ya lo tiene? Mire cómo era Juan el Bautista. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, esa palabra por tanto es un imperativo. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dios les bendiga. Demos frutos, hermanos, para Dios, y fruto bueno, hermano. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra, mi Dios amado. Gracias, mi Dios todopoderoso.